Vamos a ver un poquito, seguimos con temas obviamente que tienen que ver con macroeconomía, así que tenemos que tener en cuenta un montón de conceptos que venimos arrastrando de otras unidades, ¿sí? Así que vamos a tenerlos como sabido. Cualquier cosa, Matías, que no entendés, activas el micrófono y me frenas, ¿sí? Bueno, vamos a analizar al sector empleo desde el punto de vista macroeconómico. Entonces vamos a comenzar introduciendo el sector empleo dentro de la función macroeconómica de producción. ¿Por qué? Porque el empleo, recordemos, que es uno de los 4 factores productivos. Bueno, ¿qué es el empleo dentro de la función de producción? Primero vamos a definir qué es la función de producción. La función de producción, tanto macro como microeconómica, asocia el producto obtenido ¿a qué? Al nivel de factor de trabajo que necesita emplear. De manera que a mayor dotación, ¿sí?, del trabajo, proporciona el nivel de producto. Entonces, pero no la misma magnitud, y por eso vamos a utilizar un ejemplo. Vamos a estudiar la función de producción macroeconómica en dos sentidos. Primero el neoclásico, donde vamos a terminar en el modelo keynesiano, y después vamos a ir al clásico. La función de producción neoclásica plantea la existencia de que cuando nosotros introducimos el factor trabajo, este se comporta de manera decreciente. ¿Por qué? Porque aumentando la cantidad de trabajadores o de factor trabajo que vamos a aumentar en nuestra función de producción, si bien este factor se incrementa, es menos que proporcionalmente al incremento del producto. Por ejemplo, si yo pongo 2 o 3 trabajadores, no aumento en la proporción de 3 mi producto, sino que lo aumento en 2. Es menor que proporcional, ¿por qué? Porque comienza aquí lo que venimos estudiando ya hace varias unidades, ya hace 2 materias, que es la ley de los rendimientos decrecientes. Por lo que, explicado desde este punto de vista y en forma matemática, o sea, de función de empleo, decimos que la curva tiene pendiente positiva, sí, pero no es constante. ¿Por qué? Porque tiene pendiente positiva decreciente. A medida que aumentamos el factor trabajo, este crece menos proporcionalmente que el producto, con lo cual decrece, y tiene pendiente decreciente. Esto es lo que da origen gráficamente al dibujo que les estoy mostrando. Si bien es de pendiente positiva, crece a tasa decreciente, se dice. Esta curva no crece en línea recta, sino que lo hace progresivamente, ¿sí?, aplanándose o tomando un movimiento decreciente, o sea, tasa decreciente. ¿Cuál es la razón por la cual los neoclásicos pueden tener también una función de producción rectilínea, que sería el dibujo que tenemos ahí a la derecha abajo? ¿Qué muestra este rendimiento constante en lugar de que sea decreciente? Eso es porque cuando nosotros analizamos al factor trabajo, pero a él le introducimos el factor capital, que es nuestro segundo factor de la producción, aquí raramente el factor capital se ocupa pleno. ¿Por qué decimos que raramente se ocupa pleno? Por ejemplo, si falta alguien en nuestra empresa, hay cierta capacidad ociosa. Esa cierta capacidad ociosa por motivos voluntarios o involuntarios se dice que el factor capital no se ocupa plenamente y que debido a ello es que las empresas generalmente deciden trabajar con un pequeño margen ocioso. Ya lo tienen en cuenta en su planificación. Entonces, al tener precisamente en cuenta esa pequeña capacidad ociosa, que sea voluntaria o involuntaria, es que cuando analizan la capacidad que tienen, es cuando la demanda se incrementa y en consecuencia necesariamente ese aumento de la producción con el aumento de la productividad producen generalmente que la función de producción, en vez de ser como el dibujo anterior, que AP es creciente o positiva a una pequeña tasa decreciente, se muestra como una línea recta y constante.
Este tipo de función de producción donde las empresas pueden determinar una pequeña capacidad ociosa se llaman keynesianas. Esta es la función keynesiana dentro del modelo neoclásico. Es cuando las empresas intentan o programan una pequeña capacidad ociosa enfrentándose a una demanda de mayor cantidad de productos. ¿Cómo se expresa las funciones para analizar el modelo neoclásico? El trabajo junto con el capital. Ambas cosas juntas, porque recién lo vimos separados. Acá lo vimos solamente con el capital y acá solamente con el factor trabajo y solamente con el capital. Ahora vamos a juntarlos. La función macroeconómica de producción, ¿qué es? Es conceptualmente su definición la relación técnica, una relación técnica que vincula el producto que es posible obtener, técnica, estamos hablando de producción, usando una determinada cantidad de factores productivos. ¿Sí? Una relación técnica, cantidad con respecto a factores. Eso es la relación eso es el concepto de función macroeconómica de producción. La relación técnica que se da entre la cantidad que se pretende obtener de producto y la relación con los factores productivos utilizados. En este caso vamos a hablar del factor trabajo y factor capital, aunque sabemos que los factores productivos son 4. El concepto es de origen, obviamente siempre partimos de la microeconomía, para ir hacia la macroeconomía, donde la función de producción vincula lo obtenido con el factor capital y el factor trabajo. Introducimos 2. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? El factor capital en el análisis macroeconómico que vimos en la filmina anterior, dijimos que era constante, porque el empresario podía determinar un mínimo de capacidad ociosa. Dado ese análisis de mínimo capacidad ociosa dada por el empresario, donde decimos que el capital o que el factor capital se comporta en forma constante, podemos decir que este análisis se está dando en el corto plazo. Con lo cual, la relación que cumple, vamos a ver qué relación cumple el factor trabajo, el factor capital, dentro de la función de producción. Obviamente, marcando esta relación, también tenemos que decir que al aumentar la cantidad de factores, comienza, con respecto al producto, a cumplirse la ley de los rendimientos decrecientes. Vamos a subrayar eso para que quede más claro. La ley de los rendimientos decrecientes, ¿qué quiere decir? Que al aumentar la utilización de los factores de la producción, en este caso y bajo nuestro análisis, el factor de la producción, capital y trabajo, permaneciendo constante los demás factores, al igual que permaneciendo constantes otros factores como decir el clima, la tecnología y etcétera, llega un momento en que el incremento obtenido del producto es menos que proporcional que el producido del mismo. Por eso es que la curva, cuando el factor capital se mantiene con cierta capacidad ociosa, es recta, pero al introducir factor trabajo, ¿qué le pasa a nuestra curva? Va creciendo con una pendiente positiva, pero a tasa decreciente, por eso se empieza a acostar, tal como muestra la figura 16. ¿Por qué? Porque comienza la ley de los rendimientos decrecientes. Recuerden que nosotros, en la materia de introducción a la economía, tenemos un pequeño ejemplo que hablábamos de impresoras. Muy sencillo ese ejemplo que hablábamos de que un, un pequeño emprendimiento hablaba de que un señor ponía una fotocopiadora. Y decía que contaba de 3 aparatos para sacar fotocopias. Y decía que si tenía un solo operario, no tenía rendimiento bueno porque ese operario no podía operar las 3 máquinas juntas. Que si ponía 2 operarios, él calculaba que aumenta el factor trabajo, que es nuestro factor variable, el factor capital sería la máquina, decía que iba a obtener mayor cantidad de rendimiento, ya que 2 operarios iban a poder sacar más cantidad de fotocopias. Y por lógica, uno diría que al tener 3 operarios,
podría obtener mayor cantidad, 100 fotocopias por máquina. Al introducir el tercer factor trabajo, que era el tercero que iban a sacar las máquinas, se demostraba numéricamente que él no conseguía 300 copias, sino que conseguía 280 copias. ¿Por qué? Porque hay un mínimo de capacidad ociosa. Por ejemplo, los operarios conversaban entre sí. Entonces está demostrado que al aumentar el factor trabajo, manteniendo el factor capital constante, se demuestra que el rendimiento que causa tiene o opera a una tasa de rendimiento decreciente. ¿Mm? O sea, estamos introduciendo en el concepto macroeconómico, estamos analizando el empleo. El empleo es el factor trabajo. Entonces tenemos que ver cómo se comporta la demanda de trabajo. La demanda de trabajo es un concepto que no es independiente de la función de producción. Dijimos que es parte de la función de producción, ¿sí? Está relacionado con el principio de rendimiento decreciente. El empleo es el que produce el quiebre en el comienzo de los rendimientos decrecientes de la función macroeconómica de producción. Partiendo de este análisis de que es el factor y que está relacionado con el principio de los rendimientos decrecientes, el valor que le agrega al producto no es mayor o igual que el que cuesta el trabajo. ¿Sí? No, porque dijimos que crece a tasa decreciente. Dada esta dependencia que tenemos entre la cantidad de producto que se obtiene y la cantidad de factor trabajo que nosotros agregamos, podemos evaluar los rendimientos decrecientes. Y decimos que la demanda de trabajo tendrá que ser cada vez menor a medida que queremos aumentar el producto. ¿Cómo se ve esto cuando queremos analizar? Se ve como la figura 17. Se la ve a la curva que es una curva decreciente izquierda-derecha sin tocar los ejes cartesianos. Esto demuestra que el factor trabajo que está puesto en las coordenadas con respecto a la incorporación de factor trabajo a medida que quiero aumentar el producto, ¿sí? Vemos que el principio de rendimiento decreciente que dice de que a medida de que usamos más factor trabajo, el aporte de cada unidad que genera ese factor trabajo es menor. ¿Sí? En vez de incorporar un operario y obtener mayor cantidad de productos, obtengo menor cantidad de productos. Por eso la curva de producto marginal física del trabajo es decreciente izquierda-derecha. Ahora lo que tenemos que, ya entendimos que dentro de la función macroeconómica de producción, las dos variables que introducimos para el análisis macroeconómico, uno es el capital, que dijimos que era constante, y el segundo el factor trabajo. Y dijimos que el factor trabajo, estamos haciendo su análisis, que la demanda de trabajo tiene que decrecer a medida que más producto necesitamos. ¿Por qué? Porque la incorporación de un nuevo factor trabajo introduce la ley de los rendimientos marginales dentro de esta evaluación. Ahora, esta relación técnica que estamos evaluando no serviría de nada si nosotros no podemos contestarle a nuestro cliente, porque si le contamos todo esto no lo va a entender, cuál es el número de trabajadores que le conviene contratar. Esto es lo que nosotros tenemos que saber contestar, porque ya sabemos que por el tipo de rendimiento que tiene el factor trabajo, causa a mayor cantidad que agreguemos que se introduzca en la variable la ley de los rendimientos decrecientes. Entonces, la pregunta que tenemos que contestarle nosotros a nuestros clientes, que en este caso es el empresario, es ¿cuánta mano de obra tiene que contratar? O sea, ¿cuál es la conveniente a contratar? Porque sabemos que si empieza a operar la ley de los rendimientos decrecientes, este empresario va a estar agregando factor trabajo sin introducir aumento real de producto que le genere mayor beneficios. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Tanto como le permita la relación de qué cosa, valor de la productividad, costo del trabajo. Obviamente con valor de la productividad que sea mayor o igual que el costo que le genera el trabajo.
¿Por qué? Porque el valor de la productividad marginal, o sea, la unidad más de trabajo que va a tratar de incorporar, es la productividad marginal multiplicada por el precio. Y el costo de trabajo es la tasa de salario. ¿Cómo se calcula esto? Con la fórmula que les puse ahí. El precio es igual a la variación de la cantidad con respecto a la variación que se genera por la mano de obra, por la cantidad de trabajadores que vamos agregando a ese producto. Y eso es igual a W con asterisco, que es la tasa de salario. Entonces, este nivel de precios o el precio y la tasa de salario es nominal. Y si nosotros las despejamos y dejamos variables, agrupamos variables similares, o sea, variaciones con variaciones y enteros, vamos a llegar a la conclusión que la variación de la cantidad de producto que espero obtener con respecto a la variación de personas, o sea, de trabajo o factor trabajo, es lo mismo que evaluar la tasa de salarios respecto a el nivel de precio o el precio. La expresión que señala esto es la demanda de trabajo y es la curva de productividad marginal del trabajo, que en equilibrio tiene que ser igual a la tasa de salario real. Vamos a observar que la tasa de salario, cuando la despejamos, es la tasa de salario nominal, ¿sí? Que es el equivalente a decir la tasa de salario real dividido su nivel general de precios. Entonces, el poder de, ¿qué expresa esto? El poder de compra de los salarios, el nivel de compra que tiene el dinero que lleva el trabajador a su casa. Normalmente ambos conceptos difieren entre sí. O sea, la tasa de salario es lo que el trabajador percibe por unidad de trabajo, por tiempo trabajado en dinero, ¿sí? Mientras que la tasa dividido su nivel general de precios es lo que puede comprar con su salario, que no es lo mismo. Una cosa es decir que yo gano 10.000 pesos y otra cosa es decir qué puedo comprar con 10.000 pesos. Esa es la diferencia entre la nominal y la tasa. La tasa de salarios real se simboliza con W sin asterisco y es lo que se expresa como la tasa dividido el nivel general de precios. Entonces, no es lo mismo decir cuánto llevo a la casa, que es el nominal, con respecto a decir cuánto puedo comprar con ese nominal. De ahí vamos a expresar que la oferta de trabajo en el contexto, seguimos en el contexto neoclásico, se define como que la cantidad de unidades de trabajo que los trabajadores están dispuestos a llevar al mercado a las diferentes remuneraciones en términos reales, siendo mayor la cantidad ofrecida, cuanto mayor sea la tasa de salario real. Vamos a decirlo en palabras más sencillas. ¿Cómo está expresado en el contexto neoclásico? La cantidad de trabajo que las personas están dispuestas a ofrecer a un nivel de remuneración. ¿Por qué? Porque yo voy a ofrecer mi trabajo a un nivel general de remuneración que me alcanza para comprar productos, que es el nivel general de precios. Eso se expresa en esta figura. W es la tasa de salario, N la cantidad de trabajadores que están dispuestos a ofrecer horas en el mercado para trabajar y sabemos que es creciente. ¿Por qué parte del eje y no del cero? Porque a cero salario nadie está dispuesto a ofrecer trabajo. Eso sí parte de un número diferente a cero, que hay gente que a pesar que el salario sea bajo, está dispuesto a ofrecer horas de trabajo. A medida de que aumenta el salario, fíjense, o la remuneración, mejor dicho, aumenta la cantidad de horas de trabajo que estamos dispuestos a ofrecer. Por eso es una línea creciente. En esta teoría entonces neoclásica, al definir la oferta de trabajo, planteamos la capacidad que dijimos que el empresario tiene que evaluar ese posible trabajo ocio por cada nivel de salario. ¿Por qué? Porque dijimos que comenzaba a operar la ley de los rendimientos dentro de este factor.
Aquí es donde se postula directamente que hay una relación entre el hombre y la cantidad de horas que pretende ofrecer en el mercado laboral, junto con la tasa de lo que pretende pagar el empresario, de la remuneración. Hay una relación directa, por eso esta curva es ascendente. Entonces, dijimos que ¿cómo sabemos cuánto vale el salario o la remuneración? W es igual a la tasa dividido en el nivel general de precios. Y eso está dicho en unidades monetarias, la tasa en unidades monetarias de cuánto dinero recibe, y a su vez expresa las unidades de trabajo dividido el precio, que es para qué le sirve o cuánto puede comprar. Entonces, el nivel general de precios están las unidades monetarias, las unidades de producto que puede comprar con esa remuneración, con lo cual le va a quedar que su salario o su remuneración está expresada en una composición de ambas cosas. ¿Cuánta plata, que es unidades monetarias, le entrega el empresario por unidades de trabajo, que son horas de trabajo? Y esa, a su vez, esas unidades monetarias por unidades de producto. Ese salario, cuántas cosas le permite comprar. Esa sería la exposición desagregada de lo que, cómo se compone realmente el factor, perdón que me saqué la mire, el factor trabajo, de la remuneración o salario. Y por último, vamos a mostrar dónde se plantea el equilibrio en el modelo neoclásico, hablando de la demanda de trabajo. Entonces dijimos que el salario está compuesto de dos partes: de las unidades de trabajo que él pretende, que él puede dar a las empresas, a qué precio, y de que ese precio a cuánto le alcanza para comprar. Eso equivale a decir que en el mercado, mediante distintas pujas que se den, se va a determinar un equilibrio entre el empleo, el salario y el producto. ¿Quién ofrece empleo? Las personas. ¿Quiénes demandan el empleo? Las empresas. Luego, con ese salario que cobra el trabajador, demanda bienes y servicios que venden u ofrecen las empresas. El punto de equilibrio, ¿sí?, se logra en la intersección siempre de la oferta y la demanda, analizando la intersección de ambas curvas desde el punto de vista del trabajo. Entonces, el punto de equilibrio se alcanza en la intersección entre la demanda y la oferta. Hablando o entendiendo que en el modelo neoclásico se determina el nivel de empleo como la tasa de salario real. O sea, para qué el nivel, la cantidad de horas que la persona está dispuesta a ofrecer a una tasa que equivale a qué cantidad de cosas esta persona puede comprar. Así se determina en el modelo neoclásico el equilibrio del empleo dentro de la función de producción macroeconómica. Bueno, este tema era un tema, sigue otra función de producción dada bajo otra teoría, que lo voy a dejar para la clase que viene porque es un tema complicado. ¿Qué quise hacer, Matías, en esta unidad puntualmente? Dividirla en dos partes para realizar la función de producción macroeconómica solo desde el punto de vista neoclásico. Entenderlo bien para introducirnos en el otro modelo y terminar la unidad. Conceptualmente, estos son los puntos más, no es complicados, sino que son distintos a lo que venimos dando, y hay como que hilar varios temas para comprender este. Por eso lo corté acá. Acá el tema está completo. ¿Alguna consulta? Y si no, yo te subo las filmines, vos pegarles unas leídas, y si no entendés algo, en la clase que viene, cuando voy a abordar el otro modelo, me preguntas antes. No, profe, no tengo ninguna duda. Lo leí antes, hoy a la mañana estuve leyendo y sí vi que era el otro, el keynesiano, Dame, ¿no? Matías, que no te estoy escuchando. Ok. Ahí está, decime. Ah, no, sí, hoy a la mañana lo estuve leyendo. Mm, Son dos modelos, este y el otro, el keynesiano, ¿no? Sí. sí. Sí, ok. No, no, sí, yo te iba por sí que lo voy a leer de vuelta, estudiarlo mejor y cualquier duda te iba a decir la próxima clase, sí.
Perfecto, Sí, que Matías. tengo Lo más algunas. importante cuando lees el tema es que tenés cuidado que es una sola cosa. Está abarcando un solo análisis. Está analizando la función de producción. ¿Con qué? En este caso, con la variable capital, desde un punto de vista constante, y la variable trabajo. Ok, 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 ok. Bueno, Matías, igual ya te subo todas las filminas también. Dale, profe, vale, muchas Bueno, gracias. nos vemos el jueves que viene. Listo, vale, nos vemos jueves, profe, chao, chao. Bueno, puse ahí las filminas. ¿Qué es la balanza de pagos? Primero y en palabras mucho más sencillas. Nosotros que estudiamos, la gran mayoría de nosotros acá en la facu, o vamos a ser licenciados en administración o vamos a ser contadores públicos. La balanza de pagos es la forma en que se asienta, esa es la palabra técnica, en que se asienta el giro comercial. ¿De qué cosa? De las relaciones comerciales que hay entre un país y el resto del mundo. Es el asiento contable que se hace para poder registrar un movimiento de compra-venta. Vamos a definirlo técnicamente. ¿Qué es la balanza de pagos? Un registro sistemático. Si nosotros nos remontamos a contabilidad, ¿qué es el libro diario? Un registro sistemático. Es lo mismo, pero de transacciones internacionales. Entonces, el registro sistemático del conjunto de transacciones económicas, porque se generan compras y ventas, entre los residentes de un país, en este momento vamos a llamarnos Argentina, y de un país X, en este caso nosotros, y los residentes del resto del mundo con quien comerciemos. Puede ser Estados Unidos, Europa, etc. Por un periodo de tiempo determinado que puede ser un mes, un año, un semestre, un trimestre, etc. La balanza de pagos tiene movimientos mensuales, por eso genera déficit o superávit y después se compara los valores del producto que son anual con la balanza de pagos. Donde algo no me entienden, me activan sus micrófonos, chicas, y me frenan. ¿Cómo se divide? Dijimos que era un registro sistemático, entonces hay que darle nombre a las cuentas de cómo vamos a registrar. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque este registro sistemático tiene que ser comprendido por el total de las personas que lo van a utilizar. Así como en contabilidad tenemos reglas de cómo vamos a clasificar los rubros y las cuentas, en la balanza de pago también, porque si no le pondríamos nombres generales, cada uno de nosotros elegiría una forma de llamarle y después cuando quisiéramos leer la información que esto suministra, no la vamos a poder entender. Entonces, ¿cómo se conforma la balanza de pagos? En 5 partes. Las primeras son transacciones y las otras no, porque una, vamos a hablar ahora que es una reserva internacional y la otra cuál es el resultado de la balanza de pagos. En las tres primeras partes de la división de la balanza de pagos están las que nosotros, o lo que nosotros podríamos decir es cómo se llaman las cuentas o cómo se registran la balanza de pagos, son las primeras 3 partes. Bueno, ¿cómo se registran los movimientos en la balanza de pagos? A través de lo que llamamos balanza comercial, balanza en cuenta corriente y balanza de capital o cuenta capital, que es lo mismo. O sea, tenemos la parte comercial de cuenta corriente y de cuenta capital. ¿Sí? Después, separado de esto, y ahora van a ver por qué, tenemos la variación de reserva y el resultado que genera la balanza de pagos. Vamos a la primera. Vamos a ir aprendiendo una por una porque acabamos de ver la estructura que tiene la balanza de pagos. Dijimos se divide en 5 partes. La primera parte de la balanza de pagos se llama balanza comercial en su estructura. La balanza comercial, ¿qué incluye la balanza comercial? Estas 3 cosas que vamos a desagregar. Primero, incluye obviamente importación y exportación, siempre vamos a hablar así. Las exportaciones de bienes, solamente de bienes, y las importaciones de bienes, solamente. ¿Por qué? Porque todos sabemos que también se pueden importar y exportar servicios. En su primer concepto, la balanza comercial incluye exportaciones e importaciones de bienes. En su segundo renglón o concepto, tenemos
Vamos a ver qué signo se le da a cada una de ellas. Hay que comprender y no confundirse. ¿Qué estoy haciendo cuando exporto? Estoy sacando, hablando siempre que estoy parada en Argentina. Cuando yo exporto, Laura exporta, saca bienes del país. Se los vendo a otros residentes, le decimos nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿esta qué tiene para nosotros? Un signo positivo. Porque si yo no lo analizo desde el punto de vista comercial, yo estoy vendiendo, exportando. Ahora, cuando yo importo bienes, Laura está trayendo bienes de residentes de otro país, yo estoy importando, estoy comprando, y acá el signo que va a tener dentro de la balanza comercial va a ser negativo. ¿Por qué? Porque cuando yo compro, pago, ¿sí? Entonces, esta operación algebraica no es más que una suma-resta entre exportación e importación, y genera en este primer párrafo, en este primer concepto de la balanza de pagos, que es la balanza comercial, genera su saldo que puede ser positivo o negativo. En la balanza comercial, cuando es positivo o negativo, en realidad no se le dice así, se le dice que hay superávit o que hay déficit. Si hay superávit es porque yo vendo más de lo que compro, o sea, exporto más de lo que importo, y hay déficit en mi balanza comercial cuando compro más de lo que vendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sale más divisa de la que entra. Hablando en este caso y solo, pura y exclusivamente, de la transacción hecha con bienes. La balanza comercial, dentro de la balanza comercial, en la balanza de pagos, que haya déficit o superávit, yo ya lo habíamos hablado en otras clases, es una posición del momento. No es que estamos perdiendo ni ganando plata, muestra una posición de entrada y salida de divisas, ¿sí? O sea, eso vamos a tenerlo claro, no es que estoy perdiendo dinero. Obviamente que hay países que necesitan más divisas para comprar cosas, países como los nuestros, que no fabrican la cantidad de cosas que necesitan para, por ejemplo, la industria, se da que la mayor cantidad de meses del año, casi siempre tenemos, por ejemplo, un déficit en vez de superávit, ¿sí? Porque no tenemos todos los bienes y necesitamos bienes para fabricar otros. Segundo punto de la balanza de pagos, dijimos, segunda subdivisión de las cuentas o de la forma en que vamos a expresar la balanza de pagos es la cuenta corriente o balanza en cuenta corriente. Es un concepto más abarcativo que el anterior. ¿Sí? El anterior dijimos que era importación y exportación de bienes. En este tenemos la exportación de bienes y servicios, y a la vez las importaciones de bienes y servicios. Grande incluir, porque a veces el bien viene con un servicio incluido. Entonces, ¿qué servicios? Acá está la división. Los servicios pueden ser reales, por ejemplo, venta o compras de seguros, ventas o compras de servicios profesionales, son ejemplos de ellos nada más. O pueden ser servicios financieros. ¿Qué es un servicio financiero? Por ejemplo, cobro o pago de intereses, dividendos, etc. Junto a las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, se agregan en este rubro o en este renglón de la balanza de pagos. La cuenta corriente incluye una palabra que se denomina transferencias. ¿Qué son las transferencias? Son transacciones que se generan entre residente de un país y residente del resto del mundo sin contraprestación. Cuando algo no tiene contraprestación, contablemente, yo no sé si ustedes se acuerdan que se llama, por eso le puse un poquito más abajo, donaciones. Cuando yo doy algo a cambio de nada, eso se denomina donación. Bueno, las donaciones existen entre residentes de un país y residentes del resto del mundo, se da muchísimo entre los países, y en la balanza comercial, en la balanza de pagos,
cuando ingresa dinero hacia nuestro país o cuando egresa dinero, bienes o servicios hacia otro país, eso se asienta en la balanza como salida o ingreso, como transferencia. Esa es una remesa, cuando entra a nuestro país es positiva, y cuando nosotros les damos una remesa negativa, una transferencia negativa. Si ustedes recuerdan, hace muy poquito nosotros tuvimos que se hundió el ARA San Juan. Cuando se hundió el ARA San Juan, muchos países del mundo nos brindaron transferencias unilaterales para encontrar el ARAS. No solo en forma económica, sino vinieron hacia nuestro país con distintos tipos de máquinas y servicios a buscar el ARAS. Nosotros también lo hacemos con economías del resto del mundo cuando tienen problemas. Cuando hace alguien una donación por algún tipo de catástrofe. En este momento la catástrofe es mundial, entonces no se está viendo, pero si hay huracanes o hay lo que sea, y los países ayudan a otros, esas son las transferencias. Entonces acá se registran no solo bienes, sino bienes y servicios, más lo que es, o sea, el bien que presta un servicio, cuando viene incluido como un servicio, y las transferencias unilaterales. ¿Qué encontramos dentro de la tercera parte de la balanza de pagos que denominamos balanza de capital o cuenta capital, mejor dicho? ¿Qué vamos a registrar acá? ¿Qué registro vamos a hacer acá? Acá vamos a incluir los ingresos o las salidas de capitales de una economía, pero ¿por qué motivo? Por especulación. Entonces acá tenemos los capitales que ingresan, por ejemplo, cuando nos compran bonos, títulos, emisión de deuda. Y los capitales que egresan cuando nosotros compramos ese mismo tipo de bienes, ¿sí? Que son inversiones en capital. Entonces, cuando ingresan son positivos y cuando egresan son negativos. También la cuenta capital maneja cuando hay una sucursal, por ejemplo, dentro de nuestro país, que es extranjera, y remite a su sucursal centro o madre, por ejemplo, dividendos, o repartir dividendos o extracciones de capitales. Y a la inversa lo mismo, si nosotros como país tenemos radicado afuera una empresa, y nos mandan repartir dividendos o al contrario, ¿sí? Todo eso se registra en esta parte de la balanza que se denomina balanza de capital o cuenta capital. Y también obviamente lo que estábamos hablando recién, que es el mercado de especulación, venta de bonos, acciones, títulos, emisiones de deuda pública, etc. Estas son las tres formas de registrar los movimientos que tenemos, porque nosotros tenemos movimientos por compras de cosas, por compra o ventas de servicios y por compra o venta del mercado especulativo. Por eso es que yo le dije que las tres primeras partes de la balanza de pagos son las que registran la transacción propiamente dicha, de una cosa, de un servicio o del mercado especulativo o financiero. Ahora vamos a ver qué le pasa a la variación de reservas internacionales, que es el concepto anterior a determinar el resultado de la balanza de pago, o lo mismo que llamarlo capitales compensatorios. ¿Qué es eso? ¿Qué es este renglón del registro sistemático? Es la suma algebraica, es muy sencillo, es la suma algebraica de todo lo que tiene signo positivo, o sea, la transacción que tuvo signo positivo, sea venta de bienes, venta de servicios, ¿sí? O en el mercado especulativo, cuando vendimos acciones, por ejemplo, o cuando trajimos dinero de una empresa que tenemos afuera, tiene el signo positivo. Entonces, la suma algebraica de todo lo positivo y a su vez la suma algebraica de todo lo negativo, ¿sí? Esa variación, esa suma algebraica, es una variación de reservas internacionales. Me quedó mal una palabra. ¿Sí? Se aumenta o se reduce según cómo sea su signo. Si necesitamos reservas, ¿qué hace un país? ¿O qué pasa si un país pide un préstamo? Que fue lo que pasó años anteriores con nuestro país, el préstamo al Fondo Monetario Internacional. Aumenta
¿sí? A través de un préstamo en un organismo internacional que entra a nuestro país, que en un principio tiene un signo positivo, pero cuando nosotros pagamos interés o capital tiene un signo negativo. Esta suma algebraica de positivos y negativos es lo que nosotros llamamos variación de reservas internacionales. ¿Cuál es el resultado de la balanza de pagos? Puede ser, como yo le dije, no se llama positivo o negativo, sino que para explicárselo a ustedes se le dice así, el resultado de una balanza puede ser superávit o déficit. ¿De dónde surge? Del ítem anterior, de la suma de positivo o negativo, que denominamos, como dije recién, capital compensatorio, surge un número matemático, que es en más o en menos. Si es en más, es superávit de la balanza de pagos, significa que el país que está determinando su balanza de pagos, ¿qué le pasa? Vende más de lo que compra afuera. Pero si el país que está determinando la balanza de pagos en la variación que determinó en el punto anterior da déficit, no significa más que tiene una balanza de pagos negativa. ¿Por qué? Porque compra más de lo que vende. Siempre hablando de un resultado desde el punto de vista financiero, lo que se necesita en materia monetaria de pagar los bienes que se traen de afuera, que es en nuestro caso, o el 99% de los mercados se manejan dólares. O sea, ¿cuántos dólares necesita el país para pagar lo que trae? Siempre que no venda la misma cantidad que lo que compra, se va a encontrar en déficit, y si vende más de lo que compra, se va a encontrar en superávit. Es muy difícil que una balanza comercial, es más, creo que no la leí nunca en ningún tipo de bibliografía, de cero. O sea, porque que exactamente venda lo mismo que compra, no lo leí jamás. Pero también podría pasar porque no nos olvidemos que esto es un registro sistemático contable. Podría dar un saldo cero. Bueno, a ver, chicas, muy cortito, era muy fácil. ¿Qué no se entendió de balanza? Ah, otra cosa para aclarar, es un registro de partida doble, o sea, tiene un debe haber y un saldo. El debe haber es el que maneja los tres tipos de cuentas, y el saldo es el que se genera en el compensatorio. ¿Para qué? Para sacar un resultado que se va a llamar déficit o superávit. Cuéntenme, ¿entendieron algo? ¿No entendieron nada? ¿Alguna duda? No, creo que no, que bien, cortito y bastante claro, sencillo, me parece Si que vieron contabilidad 1, eso es sí, balanza de pago. Es un libro diario. sí, 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 sí. Solamente se clasifican tres: bienes solos, cosas, los bienes ya dijimos que eran cosas, acuerdan su definición, bienes y servicios, aquellos bienes que vienen acompañados de otra cosa o servicio exclusivo, y por último, mercado especulativo, porque no nos olvidemos que uno de los conceptos más grandes de la balanza comercial es el mercado financiero o especulativo, ¿sí? Esos tres conceptos son los contables. El resultado que generan los tres conceptos del compensatorio y cómo se denomina su resultado, lo que decimos resultado de la balanza de pagos, que no es más que si fue déficit o superávit. No Sí. significa pérdida o ganancia, no. Déficit o superávit es una posición de saldo al periodo en que se la está mirando. Bueno, Sí, no. re cortito hoy. Diana. Diana, deja matemática un ratito, dice la profe. Ay, sí, suerte. Encima en matemáticas no las puedo ayudar. Pero estaba buscando en el módulo porque como yo no tengo, no me manda el El mail. material que va a dar exactamente. Estaba buscando acá en el módulo lo de las variaciones, eso que dijo último, y no lo encuentro. Puede ser porque lo escribí yo nomás a balanza de pago. No lo saqué del módulo. Esta vez elegí hacerlo. Balanza de pago es un concepto que a mí personalmente me costó entender cuando era estudiante. Todos los conceptos que a mí me costó entender, busco en la forma más sencilla. Está mucho más largo en su módulo. Abierto a que ustedes lean, cualquier consulta me la preguntan.
técnicamente se llama así en todos los libros. Busquen el total de la bibliografía, contablemente cómo se clasifica la balanza de pagos, porque si no, después ustedes van a leer otro libro y van a encontrar otra forma. No, la balanza de pagos, según las normas contables internacionales, se clasifica como yo se las puse, y después les expliqué con palabras muy sencillas. Claro. Léanlo en el módulo. Si hay alguna consulta puntual del módulo, como siempre, chicas, me escriben ahí en el WhatsApp o por privado, o la clase que viene me dicen, Laura, ¿qué es este término? Porque los términos de la balanza de pagos son términos que provienen de las NICs, que algunas veces las van a tener que leer, que son las normas contables internacionales, y hay conceptos macroeconómicos que ustedes todavía ni vieron. Entonces puede ser que alguna forma de llamar las cosas les cueste. Páginas 60 y 61, yo tengo, Diana, lo que ella... Pero re sencillito escribí y busqué, porque yo tengo otro módulo más que no tienen ustedes. Lo tengo de otro año porque la materia es anual y está mucho más, es más largo, pero está mucho más explicada cosas. Entonces saqué de todo un poquito, van a encontrar cosas que no están en el módulo, pero igual, son sencillos lo que le traté de escribir. Ah, bien. Después le puedo pasar el mail, así me puede mandar la información. Por supuesto, igual ahora, Dayana, yo te la subo al WhatsApp. Total, son filminas que son cortitas, entonces nadie se va a quejar. Buenísimo, buenísimo. Ya te la Muchas subo, gracias. ya subo al WhatsApp de introducción a la economía. Bueno, a partir de la clase que viene, entonces, empezamos la práctica, clases cortas, 25 minutos a lo sumo, 30 minutos exagerando, y voy a tratar de probar, ahora en Classroom hay pizarrón, así que voy a probar la herramienta a ver si la puedo usar bien, y usamos el pizarrón de acá, de Meet, perdón, tiene un pizarrón ahora, entonces la voy a usar a ver si la entiendo y la comprendo bien. Estaría bueno que hagamos los ejercicios en forma, no que se los muestre hecho, sino que los vayamos haciendo juntas. Entonces Claro. ustedes aprenden a razonarlo y no haberlo terminado. Ojalá que funcione. Voy a probar un poquito la semana. Dale, buenísimo, profe. Bueno, chicas, las dejo y nos vemos el jueves que viene. Dale, gracias. Buenísimo, muchas gracias. Chao, chao. Chao.